Chicos, hola, ¿cómo están? Mire, este es el segundo video o tutorial que les intento grabar. Hace 2 días hice uno, pero se grabó como 30 segundos nomás y quedé hablando sola como loca, yo creo. Chiquillos, mira, la idea hoy día, esto es lunes, así que es el día feriado que yo no tenía presupuestado, entonces la otra vez cuando me di cuenta que iba a ser feriado y que íbamos a aprender, o yo les iba a explicar la guada, que es la técnica húmeda, que es igual a la acuarela en el fondo, pero solamente que no vamos a trabajar con color, sino que solamente vamos a trabajar con blanco y negro y grises, y con los materiales que les voy a presentar ahora. Pero es la misma técnica que la acuarela en buenas cuentas, ¿ya? Entonces, la idea es presentarle un poco los materiales con los que se trabaja. Y la idea es, entonces, en verdad es tinta china, idealmente, tinta china. Esta tinta china se encuentra en cualquier parte. Esta Stephans vale como, no sé, 600 pesos. Pero en verdad vamos a trabajar con lo que tengamos. Ya vimos que si no tenemos esta tinta china o no la podemos ir a comprar, hay cuarentena, vamos a trabajar con lo que tengamos. Puede ser con témpera negra diluida, puede ser con acuarela, el negro diluido. En el peor de los casos puede ser con café, con agua o con té también, así un poquitito cargado. Ya sea, siempre vamos a poder por lo menos trabajar con la técnica, que es como el principio de cómo se trabaja. Los pinceles son estos, que en realidad estos pinceles que tengo son medio viejitos, pero son pinceles acrílicos, suaves, pero que en verdad mantienen su forma un poco. O sea, ese está un poquito doblado porque estuvo mal guardado y se guardó seguramente con la punta para el lado. Pero por ejemplo este que es chiquitito, está bastante gastado en el sentido que se ha usado bastante, pero fíjense que yo lo muevo y mantiene su forma, ¿ya? Este también, claro que es más grueso, obviamente que los pinceles es proporcional el tamaño de los pinceles con la superficie de trabajo. O sea, este para trabajar con superficies mucho más grandes y estos son más chiquititos. Estos son buenos pinceles porque mantienen la punta, ya son suaves y rígidos a la vez. Aquí les presento un mal pincel en el fondo, que es un pincel que yo lo muevo y queda como plumero. Te fijas que se abre la punta y después se les sale un poco los pelos. Bueno, ustedes van a tratar de tener estos que son, ¿cómo se llaman? Los acrílicos, pero si no los pueden encontrar, obviamente que vamos a trabajar con el que tengan y también vamos a poder lograr cosas. O sea, ojalá fueran estos y bien tenidos, así como bien cuidados, que hay que cuidarlos siempre que las puntas no topen. Y estos que son como los escolares, si es que no hay otra opción, vamos a trabajar con esos también, ¿ya? El papel, hay unos papeles especiales para la acuarela que son más o menos gruesos, así con alta textura. Pero si no, vamos a trabajar con un papel común y corriente, como este, que es el hilado 9 que ustedes tienen en el blog de dibujo también. Y si ustedes se dan cuenta, controlando la cantidad de humedad, se pueden lograr trabajos súper buenos y no hay ningún problema. Ya solamente que hay que trabajar con la humedad bastante controlada. Cuando uno tiene un papel que no es exactamente tal vez el que necesita, pero que se puede trabajar igual, y uno le da miedo que se encrespe el papel después que uno le pone mucha humedad, lo que hay que hacer es pegar el papel en todo su contorno con un masking tape, ¿ya? De manera de que después al secar el trabajo no se haya encrespado el papel, ¿ya? Entonces lo que habría que hacer en ese caso, yo lo voy a mostrar acá en un pedacito chiquitito, ¿cierto? Es pegar todo el contorno del papel a una superficie rígida, a la mesa en buenas cuentas, y con eso nos aseguramos que después al secarse el trabajo no vamos a tener estas curvas típicas de la humedad, ¿ya? Ojalá que me esté resultando la grabación. Lo otro que vamos a necesitar es un plato blanco, una cubetera de hielo, que aquí tengo una chiquitita, que lo bueno que ella tiene es que nos ofrece agua limpia todo el tiempo y no un vaso con agua que finalmente yo lavando el pincel
me esté ensuciando el agua. Acá yo voy a saber que tengo opciones de ¿cómo se llama? De agua limpia en varios casilleros, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser nuestro mezclador. Voy a tener un papel secante, un papel confort acá al lado para poder ir secando. Y siempre es bueno tener un papel, que voy a usar yo en este caso, para poder hacer pruebas de que si el pincel tiene mucha agua o tiene el agua que necesito. Voy a usar este mismo papel del trabajo que ustedes vieron. Voy a acomodar aquí para que ustedes vean. Y vamos a hacer algunos ejercicios básicos, que es lo que yo les enseñaría en el fondo si estuviéramos en clase presencial. Además de los tutoriales que yo les voy a mandar, que todos sirven, porque todo suma para poder, ¿cómo se llama?, aprender. Entonces voy a dejar aquí este pedacito para poder hacer prueba. Aquí va a estar mi papel secante o mi papel confort. Voy a deshacerme de este pincel y voy a trabajar con el pincel solamente delgadito, porque la superficie de trabajo que yo voy a trabajar es bien chiquitita, así que este grande también lo voy a guardar. Este no es muy bueno, lo voy a guardar. Voy a abrir mi tinta china y se ocupa muy poquitito, pero súper poco, ¿ya? Entonces voy a echar un poquitito de agua acá. Y aplicar un poquitito de tinta china en el costado. Entonces voy a dejar acá un lado con más agüita y en el otro lado voy a tener un poquitito más de pigmento puro, por así decir, que es tinta china. Y así, mientras más agua tiene, más diluido va a estar o más luz va a aparecer en el trabajo, ¿cierto? Siempre esta es una técnica que tiene mucha agüita, se llama aguada, ¿cierto? Igual que la acuarela. A mí las acuarelas son chiquititas, son pastillas chiquititas o son unos tubos muy chiquititos y duran mucho porque se ocupa tinta, se ocupa muy poco pigmento. Ya, entonces, la idea es ver aquí, la gracia del agua es controlar la cantidad de agua con la que uno carga el pincel, la agilidad con que uno pinta, la agilidad a los tiempos con que uno pinta, cuando uno va a cargar de nuevo el agua, ¿cierto? ¿Qué quiere lograr? ¿Ya? Entonces, yo voy a cargar mi pincel y voy a marcar aquí y lo que necesito o lo que a mí más me ha servido trabajar es saber y mirar y ver esta pocita de agua, y esta pocita de agua poder con el pincel empujarla, ¿cierto? Distribuirla sin brochear, sin así como peinar, así como sino que solamente ir ¿cómo se llama?, paseándola, ¿cierto? Ir induciéndola hacia distintos sectores, siempre con esa pocita de agua a la vista, que cuando se me empieza a acabar, rápidamente cargo mi pincel de nuevo, echo un poquitito más de humedad que tiene la cantidad de gris, ¿cierto?, y de luz que necesito. Si se me está acabando, rápidamente cargo de nuevo mi pincel y empiezo a seguir empujando, por así decir, esta pocita de agua sin pasar muchas veces encima de la misma superficie, sino que solamente ir empujando y paseando la gotita de agua en la superficie, y miren cómo me está pintando de manera homogénea la superficie en un papel que es el mismo papel que ustedes tienen, y así puedo yo trabajar de manera homogénea sin que se me seque esa pocita, ¿cierto? Y seguir como paseándola, ¿cierto? Distribuyéndola, y voy a obtener, ¿cierto?, una forma más o menos homogénea. La otra, entonces esto hay que ensayarlo, ¿ya? Para saber cuánto cargo mi agua, que no sea ni mucho ni poco, ser capaz de no pasar muchas veces en la misma superficie si es que está húmedo, porque si no empiezo a destruir el papel, ser como limpio en ese sentido y dejarlo estar, o sea, dejarlo que se oree, que se seque, y yo después puedo seguir trabajando sobre esta superficie sin ningún problema. Pero no puedo ahora intentar hacer todo lo que necesito, sino que voy a esperar que se seque si necesito trabajar luces más oscuras, trabajar otra cosa encima. No lo voy a hacer hasta que esto esté más sequito, ¿ya? Otro de los efectos con los cuales uno trabaja mucho es con la gradación, ¿cierto?, hacia el blanco. Lo mismo yo voy a trabajar con mi pocita de agua, ¿cierto?, que tiene una luz, y con ella la voy a distribuir. Y yo, cuando necesite trabajar una luz más clara para ir aclarando, voy a presionar un poco más mi pincel, y esa presión va a hacer que saque agua un poquitito más limpia de atrás, y luego voy a
cargar mi pincel con agua limpia y esa pocita de agua voy a seguir, ¿cómo se llama? Pintándola, pero ahora con agua cada vez más limpia, hasta que se convierta entonces en agua limpia, limpia, limpia y me permita llegar al blanco sin necesidad, ojalá, de dejar ninguna aureola, ya ninguna marca, ya. Y esto también hay que ensayarlo. ¿Qué cosas pueden pasar acá? Que por ejemplo el papel esté extremadamente seco y que yo a lo mejor me demoré mucho en cargar el pincel con más tinta, ¿cierto? Y se empezó a notar como las veces en que yo iba cargando. En este caso, que yo veo que hay un poquitito de aureola aquí, es porque el papel está demasiado excesivamente seco, creo yo, ¿ya? Otra manera de poder solucionar esto es, a ver si se alcanza a ver, que yo con un poquitito de humedad pinte el fondo con agua limpia para de partida dejarle un poquitito de humedad a la superficie y después hacer el trabajo. Ya la idea es que yo algo note donde dejé esa humedad, ¿cierto? Se puede hacer con esponjita, pero es un poco de humedad, no es húmedo así, no es mojado. Y ahora voy a intentar, voy a limpiar mi pincel para que le entre agua limpia atrás. Y ahora voy a recoger, ¿cómo se llama? Tinta. Y voy a, de nuevo, trabajar con esta superficie con luz, ¿cierto? Y de a medida que yo quiero ir como degradando, voy a presionar mi pincel un poco para que saque agua más limpia de atrás. Y luego voy a cargar mi pincel con agua más limpia. Y se supone que esto debería llegar a limpio, limpio. Para eso tengo que tener mi cubetera con agua limpia. Y podría ahí haber una suerte de degradación. Ya, eso habría que ensayarlo una y otra vez para ver, bueno, qué tipo de papel uno tiene, cómo está respondiendo a la humedad, qué agilidad uno tiene que tener en este proceso para que quede lo más, ¿cómo se llama?, limpio posible. ¿Te fijáis? Eso. Y cada vez, ¿cómo se llama?, yo debería dominar más los tiempos, el tipo de papel que tengo, etcétera. Ahora, después, cuando esto lo tengo oreado, más o menos seco, fíjense que yo puedo trabajar sobre él sin problema y va a pasar lo siguiente. Yo aquí voy a hacer una intersección de otro rectángulo de luz y va a pasar lo siguiente. En el traslapo, ¿cierto? En la sobreposición voy a tener una luz más oscura. O sea, yo puedo seguir oscureciendo esta base cuando ya se ha oreado, se ha secado un poco el fondo. Y además lo que voy a tener, como ya está seco, se va a ver la marca, ¿cierto? Del límite del primer trabajo que yo hice, ¿ya? Y eso me va a servir muchas veces porque a veces yo lo necesito y quiero que ese límite aparezca porque me sirve para el dibujo, para lo que estoy haciendo. Otras veces no. Y es ahí cuando yo necesito controlar también esta gradación, porque cuando no quiero que aparezca este límite, yo necesito saber también poder, ¿cómo se llama?, hacer que no esté. Entonces también eso es parte de la destreza del dominio de la técnica. Encima entonces de lo que ya tengo, yo puedo seguir entonces trabajando y me va a quedar, el papel se va a comportar como que de nuevo yo como que estuviera seco. Exactamente, aquí no está completamente seco, pero bastante oreado, y yo puedo seguir trabajando. Entonces eso es señal de que yo no tengo que apresurarme y al tiro hacer el logro de todos los oscuros que necesito, sino que yo puedo ir esperando y ir trabajando en distintas partes de mi ¿cómo se llama?, dibujo. Ahora voy a lo que quiero es que ustedes, ¿cómo se llama?, con esta técnica, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden lograr, que lo podemos ir viendo de a poco. Por ejemplo, cosas entretenidas, como que si tengo una superficie bastante húmeda, por ejemplo esto, y mientras este está húmedo, ¿cierto?, yo puedo ir, ¿cómo se llama?, voy a poner un poquitito más de tinta china acá. Puedo ir dejando caer tinta o qué sé yo, acuarela si fuera el caso, y mientras está húmedo le va a pasar eso, como que se va a expandir.
Puedo trabajar con alcohol y cuando yo echo gotitas de alcohol sucede exactamente lo contrario. Como que se pone blanco ese sector. No vamos a necesitar tantos de estos juegos, ¿cierto? Sino que más bien vamos a ocupar estos básicos. Pero esto tiene muchas posibilidades entretenidas. Uno también con la superficies húmedas. Y pensé que tenía por acá un poquitito de sal. Uno le echa sal y aparece la textura. Y después cuando se seca uno le saca la sal y queda la textura. Bueno, pero necesitamos lo básico al menos. Y lo que yo quiero que ustedes hagan en la medida de lo posible, que ensayen, practiquen, jueguen con esta técnica lo más posible, lo que puedan, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer que sirven? Por ejemplo, todos los elementos o las formas iniciales con las que nosotros trabajamos y trabajamos con grafito. Esferas, por ejemplo, ¿cierto? Trabajar esferas, si quieren la dibujan antes. Van aquí practicando con la cantidad de humedad, que nunca se les seque, ¿cierto? Ir trabajando esferas homogéneas, por ejemplo. Después trabajando en esferas de luz, donde aquí vamos a tener la luz hacia un costado y se supone que ir disminuyendo esa luz hacia otro sector para que se vea más tipo esfera. Con esto nosotros, por ejemplo, podemos dibujar cosas que son planas, cosas que son esféricas. Por ejemplo, ensayar, si quieren dibujar algo que se note lo que es un jarrón, te invento un cilindro. Lo dibujan si quieren. Y con esto lo van pintando. Estos son los tipos de ejercicios que yo les recomiendo, que les va a servir para lo que vamos a usar después de esta técnica, ¿ya? Y trabajar siempre la luz. Y con esto estamos ensayando el dominio de la cantidad de agua, el dominio de la agilidad con que tengo que cargar mi pincel, que le va pasando a los bordes. Te fijas que aquí se notan bastante los bordes, aquí ya es más, como se llama, diluido, más con mayor gradación. Trabajar escala, ¿cierto?, de luz. Alimentación de luz, cuando yo tengo un tipo de luz y quiero oscurecerlo, por ejemplo, bueno, con más tinta yo puedo empezar a oscurecer y esto distribuirlo, ya, siempre controlando los efectos que aparecen con el agua. Después que tengo más o menos seco, por ejemplo oreado, porque esto no alcanza a estar seco sino que está oreado. Oreado significa un poquitito que se está en proceso de secándose. Yo puedo volver a trabajar aquí el tema de la luz y oscurecer con cuidado, y no voy a destruir el papel, y volver a trabajar el mismo tema de la luz. Lo mismo acá, que ya se oreó también, puedo volver a trabajar la luz, a lo mejor aquí también hacer un efecto de esfera. Y la idea es que todos los trabajos que hemos hecho al principio con grafito, a lo mejor ustedes intentar lograrlo con esta técnica, ¿ya? Lo que hay que hacer al principio de todas las técnicas es trabajar mucho con ella, o sea, jugar con ella, y practicar una y otra vez. Aquí yo estoy haciendo como dibujos chiquititos, porque el pincel que estoy usando es un 0. Yo les recomiendo que ustedes tuvieran que comprar el pincel, bueno, compren uno chiquitito, porque este es un formato de un octavo, que es la mitad de un cuarto. Y mientras tenga yo la humedad así en mi mano, no es necesario trabajar con un pincel muy grande. O sea, a lo más tengan un pincel 2, por ejemplo, ¿ya? Y redondo les recomiendo. Y la idea de la limpieza, ¿cierto? De lo pulcro que esto puede quedar, es solamente práctica. Bueno, los tutoriales que yo les voy a mandar, lo que ustedes pueden ver, que son los mismos que de la acuarela, solamente que aquí la tinta china se trabaja solo con negro y se logran escalas de luz con negro.
nunca se trabaja muy oscuro, sino que siempre desde muy pálido y se va oscureciendo de a poco para no equivocarse, para no como meter las patas, porque en verdad cuando uno tiene algo que ya está muy oscuro no se lo puede sacar. Pero si está clarito, yo puedo seguir trabajando sobre esa zona clarita y puedo seguir oscureciendo y ahí no tengo problema. Entonces no le puedo sacar la tinta, pero sí puedo aumentársela, sí puedo trabajar con capas y aumentar la luz o la oscuridad. Entonces la idea es que ustedes jueguen con esto y que vean que bueno, yo me he preocupado de pasárselo, de lo que yo les explicaría básicamente es esto, que dominando esta pocita de agua que nosotros con mucho cuidado vamos trasladando y con ella pintando, con un dibujo antes no hay problema, ¿cierto? Yo voy dibujando y a la vez pintando, a la vez coloreando, dejando una luz. Eso es lo más importante, que el pincel nunca se le seque, el exceso de agua también hay que controlarlo y controlar la agilidad con que yo tengo que cargar mi pincel y seguir pintando antes que se me oree o se me seque lo que yo estoy haciendo, porque si ya se me empieza a secar yo no puedo continuar, sino que me va a quedar aquí el borde, me va a quedar este límite marcado. A veces quiero ese límite y a veces no lo quiero. Ahí está el juego y la destreza de la técnica. Chiquillos, entonces voy a ver si me grabó esto, espero que sí. Les mando un abrazo, se los voy a mandar hoy día para que en la semana puedan practicar con lo que tengan, porque la idea es que esto aparezca en los últimos trabajos, que ya queda poquitito, y obviamente que en el examen, ¿ya? Ya tenemos el grafito, tenemos el achurado con lápiz pasta y esto. Esto es re bueno porque uno rápidamente cubre una luz en mis dibujos y encima puedo trabajar el grafito y puedo trabajar la técnica del achurado y puedo, ¿cómo se llama?, definir cosas, perfeccionar, construir detalles con el achurado. Pero la base que me entrega esto es súper útil porque es rápido y certero, dijéramos, mientras yo domino la técnica. Entonces eso es lo que yo les quería por mientras mandar. Ojalá, como digo, me haya grabado bien, porque antes de ayer no me grabó solo 30 segundos y quedé hablando sola como tonta. Ya, les mando un abrazo grande, cuídense y nos veremos y estamos en contacto el próximo lunes. ¿Ya? Besitos para todos. Chao.